En esta edición trataré otra vez dos temas diferentes, uno principal y otro será primera campanada, la continuación del tema de ayer. 3, ¿las contamos o no? ¿O es tontería? Son las 11 de la mañana. Muy bien, lo logré ser puntual y adelantarme un minuto. ¿Por qué pienso yo? Me quedé pensando, ¿por qué digo yo que el campanario de la iglesia está adelantado y no que yo estoy atrasado? Pues no sé, me quedé pensando sobre eso y este será el tercer tema del episodio de hoy. Es un tema superfluo, pero a veces son interesantes los temas superfluos. ¿Por qué le echo la culpa al campanario y no a mí mismo de que yo me atraso? Bueno, pues una cosa curiosa es que actualmente yo le creo más a la hora que me da mi teléfono celular, que me dice que en este momento ya son las 11, un minuto después de que sonaron las campanas, y le creo más que al campanario. No sé por qué me pasa eso. Podría ser que la hora que me envía el operador celular, es decir, molestar, mi teléfono se sincroniza con lo que dice molestar, podría ser que molestar está mal, que la hora de internet está mal y que la campana de la iglesia tiene la razón, pero no sé, la campana finalmente sigue siendo un medio análogo y el reloj, sí, curiosamente, lo más extraño es que el reloj, yo miro el reloj del campanario y dice que son las 11:02, es decir, estaría 2 minutos adelantado con respecto a la hora que me envía internet o que me envía mi operador celular al teléfono móvil. Bueno, ya está esa reflexión, yo no sé si tendré razón o no, ya me contarán las personas que oigan este podcast y que me digan si le creen más a su teléfono o a las campanas de las iglesias que haya en sus ciudades y poblaciones, porque en todos los países herederos del Imperio Español tenemos las iglesias marcándonos la hora. Y eso me parece bonito, me parece muy bonito. Bueno, el tema de Android. Pues leí una noticia que en Firewire, cito la fuente de la información, leí que Android por fin estaría vendiendo más en su Play Store que en la App Store de iOS. Es decir, se estarían vendiendo más aplicaciones para Android que aplicaciones para equipos de marca Apple. Y eso significaría entonces que empezaría a generar más dinero para un desarrollador, es decir, un desarrollador de aplicaciones podría por primera vez encontrar una motivación económica en desarrollar primero su aplicación para Android que desarrollarla para iOS. ¿Suena confuso esto? Voy a tratar de desglosarlo de manera que las personas nuevas en lo de la tecnología también lo puedan comprender. Significa que cuando una persona monta una compañía que se dedica a hacer aplicaciones para teléfonos móviles, antiguamente era más rentable vender las aplicaciones para Apple, para iPhone y para iPad. Y no era tan rentable para Android. Curiosamente había más aplicaciones para Android, pero se vendían menos. Por eso siempre se le daba prioridad a las aplicaciones, bueno, a nivel corporativo, digamos, le daban más prioridad a las aplicaciones para iPhone y para iPad. Eso es interesante en términos económicos, pero al parecer se estaba midiendo de una manera parcializada. Es decir, en Apple, todas las aplicaciones conseguidas legalmente se consiguen en la App Store de Apple. Nada más que en la App Store de Apple. Es decir, siempre le tienes que comprar las aplicaciones a Apple y Apple distribuye el dinero y se lo entrega a los desarrolladores de las aplicaciones. En Android, en principio tiene que ser así, pero en Android tú puedes decirle a tu teléfono o a tu tableta que acepte aplicaciones de otras fuentes que no sean directamente la Play Store, es decir, que no sea directamente la tienda de Google, que es la dueña de
de Android, de la plataforma Android. Entonces, si mides las ventas de Google, de aplicaciones de Google en la Play Store, contra las ventas de App Store de Apple, gana Apple. Pero alguien descubrió que si mides las ventas de Android en total, las ventas que hace Google y las ventas que hacen otros distribuidores, atención, porque hay otros distribuidores, pues ganaría Android. Y esos otros distribuidores, al parecer, serían plataformas chinas, que al tener el mercado en China, donde hay más gente que en todas las otras partes del mundo, pues ganan las aplicaciones de Android, venden más. Pero aquí lo que pasa es que no todo ese dinero va a parar a Google, sino que va a parar a esas tiendas chinas que estarían vendiendo las aplicaciones. Por lo cual queda la paradoja. ¿Está realmente Android ganando la batalla o no? Porque vende más, pero el dinero se reparte entre otras personas. Mientras que Apple, incluso en China, tiene su App Store y está vendiendo las aplicaciones. Los que quieren utilizar aplicaciones no legales en Apple tienen que hacer un jailbreak y eso ya es otra cosa. Sí, es otro tema. Así que con eso daré por terminado el tema, si no se oponen mis asistentes al chat, que son Bumsy Boom y Andrés Lambana. Andrés, tengo entendido que está en Bogotá, y Bumsy está en el Distrito Federal de México. Muchas gracias por venir al chat. Doy con esto por terminado el primer tema central, y pasaré al siguiente, que es la continuación del episodio de ayer sobre Spotify y la radio. Muy bien. Bueno, y Velbor, y entró, y ya llegó Ernesto Bañuelos. Velbor, sí, también te saludo a ti. Perdón, no te había visto, recién acabo de ver que ya llegaste. Pues qué bueno que estás acá, porque quiero continuar el tema de Spotify, porque recibí 2 mensajes, uno de ellos por Twitter de @donbogotano, y otro de ellos por Telegram, de parte de Velbor. Y los dos mensajes, bueno, en uno, Don Bogotano me regañaba y me decía que el título del episodio no tenía nada que ver con lo que yo había dicho. El título del episodio anterior era Spotify cada vez más cerca de la radio. Y bueno, pues a mí me pareció que sí tenía que ver y por eso lo dije. Entonces voy a abordar primero eso y luego voy con el comentario que me hizo Velvor. Pues Spotify está cada vez más cerca de la radio porque incluye contenidos hablados. De eso se trataba el episodio anterior. Si no lo oíste, voy a hacer un micro resumen, y es que Spotify incluye ahora listas de reproducción de canciones en las que van intercaladas con fragmentos hablados de los artistas, de los músicos. Entonces puedes oír versiones de discos que van como con comentarios del director. Se parece a los DVDs que conseguías antes con la película, y la película comentada por su director. Pues bueno, pues hay discos en Spotify que puedes oír, bueno, discos en la manera, qué sé yo, en la manera tradicional de decirlo, no me refiero a la cosa redonda, sino a un álbum de canciones. Puedes oír en Spotify un álbum de canciones que viene con los comentarios del artista. Eso es una manera de poner contenido hablado en Spotify, y lo aproxima mucho a los programas de radio que se dedican a hacer, por ejemplo, un especial con un artista. El ejemplo de ayer era Maná. Entonces, por ejemplo, en esa playlist de Spotify con respecto al lanzamiento del nuevo disco de Maná, puedes oír allí a Fer y a Alex, al cantante y al baterista, comentando y diciendo cómo fue grabar con Shakira, y entonces oyes la canción que grabaron con Shakira. Y luego les preguntan alguna cosa sobre alguna de sus canciones más antiguas, y oyes la canción más antigua. Y luego les preguntan, ¿y con qué artista te gustaría compartir, haber hecho una colaboración? Y ponen allí, pues dicen
todos los integrantes de Maná, a mí me gustaría con tal, con tal otro, y después ponen una canción de John Lennon. Sí, en la playlist de Maná suena una canción de John Lennon y también suena una de, si no estoy mal, de Jimi Hendrix. Y entonces eso se convierte ya no en un disco, sino en algo mucho más parecido a un programa de radio, en el que conversas con los músicos y demás. Bueno, mis reparos estaban hechos ayer con respecto a que eso no es realmente una entrevista, no puede serlo porque está prehecho y está contestado solamente con los intereses económicos de la compañía disquera que respalda eso. Espero con esto haber explicado un poco más el por qué puse el título que puse, y aún así Don Bogotano me decía que yo no había profundizado lo suficiente. Entonces explicaré que es un tema que he venido tratando en varios otros episodios. Por ejemplo, en un episodio anterior en este mismo podcast había comentado sobre la posibilidad de la aplicación Hey Hey, de que tú grabes tu voz durante 10 segundos, presentes una canción y la vincules utilizando las plataformas de podcast y las plataformas de SoundCloud. Entonces ya hay varias personas, ya incluso por ahí en Hey Hey hay un canal que se llama... una cuenta que se llama Música de los 90s, y entonces sale una voz una voz alterada que te dice esta canción de los 90s, y ponen algo del símbolo de los de Argentina, ¿no? Los de levantando las manos así, bueno, y ponen canciones que consideran éxitos de los 90. Es decir, tú puedes hacer una emisora en Hey Hey, y eso mismo se podría hacer en Spotify, tanto con la estrategia de ventas que utilizó Maná, como con otras posibilidades que podrían verse realizadas si se da el paso, que esperamos que se dé, de que Spotify integre podcast a su aplicación. Es decir, que puedas oír podcast así como lo estás oyendo en este momento en la plataforma que estás utilizando, que son varias. Un saludo, por ejemplo, para los que usan Pocket Cast para oír este podcast. Y entonces, así como lo oyes en Pocket Cast o en Spreaker o en un montón de aplicaciones, podrías oír los podcasts también dentro de Spotify, porque eso sabemos que está ya desarrollado y previsto, y que Spotify no ha dado el paso, posiblemente por decisiones administrativas, más no decisiones de programación, de ingeniería, programación de código. Me dice Ernesto, mira qué bueno tener a Ernesto aquí en el chat. Dice, sigue cantando. Que yo siga cantando y ellos bailan y nosotros bailamos. No, canto muy mal. De hecho, por eso fracasó mi carrera como cantante, porque canto muy mal. Bueno, y me comenta, le dice que SoundCloud ya abrió oficialmente el feed para podcast. Uy, eso sí que es nuevo para mí. Yo sé que tenían un programa beta en el que había que inscribirse. Yo me inscribí y jamás me contestaron, pero eso podría cambiar el balance para mí, que dejé de pagar la cuenta premium en SoundCloud. Y aquí viene entonces vínculo con un comentario que me hizo Velvor a través de Telegram con respecto al mismo episodio de ayer. Y es si estaríamos seguros de que esos contenidos hablados en Spotify son pagados, son promocionados. Y yo creo que sí son pagados, porque básicamente analizo las relaciones comerciales y Spotify depende de las compañías disqueras, que son las dueñas de las canciones, de los derechos de las canciones. Es decir, todo el catálogo de Maná que tenía con Warner Music, pues es Warner Music quien le da la autorización a Spotify de ok, distribúyelo tú, cobra dinero y me pagas a mí una parte. Eso es una relación comercial entre las compañías disqueras, las majors, que creo que se quedan solamente 4, para algunos efectos se consideran solo 3. Es decir, 3 o 4 compañías controlan en el mundo mucho más del 90% de la música existente. Son corporaciones que se ganan la mayor parte del dinero y por vender los derechos así, negociarlos de esa manera.
esas corporaciones entonces autorizan a Spotify, y es como el trato como el que había con los distribuidores antiguos de discos. Es decir, en Colombia había posiblemente 2 compañías distribuidoras de música, distribuidoras de discos, que tenían convenios con los supermercados, con las grandes superficies, y además tenían tiendas de discos en diversas partes del país y de la ciudad. Alguien podía tener una tienda independiente, pero esa tienda independiente tenía que comprarle los discos físicos a un distribuidor, uno de los 2 grandes distribuidores que se encargaban de recopilar las cajas, llevarlas hasta las tiendas y hacer todo ese negocio. Los distribuidores siempre fueron los que más dinero se llevaron. Es decir, la persona que más ganaba cuando tú comprabas un compact disc era el distribuidor. No la tienda de discos, sino el distribuidor. No la compañía de discos, sino el distribuidor. No el artista, que siempre estaba al final, siempre está al final de la cadena alimenticia, sino el distribuidor, siempre era el que ganaba más. Y ese modelo pues ha cambiado, y ahora los distribuidores pues son las plataformas, los principales por lo menos son las plataformas de streaming. Para el caso de mi país, las más grandes son Deezer y Spotify, pero se hacen convenios globales. Ellos no están negociando normalmente con un artista local. Es decir, si tú oyes en España y piensas que hay un gran músico de Albacete que va a negociar con Spotify, no se vale. El músico de Albacete o de Rosario en Argentina o de cualquier provincia del mundo tiene que conectarse con un distribuidor de los distribuidores, es decir, con un agregador de contenidos. Hay compañías que se dedican al negocio de ser agregadores de contenidos. Posiblemente la más importante para el mundo de la música es TuneCore. Aunque hay otras, hay una compañía nueva de Perú que está funcionando en varios países de Latinoamérica, y es una compañía peruana, y en este momento se me escapa el nombre, que se dedica a establecer las relaciones con los músicos y decir, yo te vendo el servicio de llevar tu música hasta iTunes, a Amazon, llevarla también a Spotify y llevarla a Deezer y llevarla a todas esas plataformas. Ellos cobran, por ejemplo, una cifra por llevar una canción. Creo que son como $5 que te cobran por poner una canción en todas esas plataformas. Y te cobran como $30 por llevar un álbum entero. Y un álbum entero puedes incluir, si tú quieres mandar un álbum, puedes mandar desde una canción hasta 99 canciones. Hasta 99 canciones o tracks, porque también puedes mandar contenido hablado, es decir, puedes mandar audiolibros que se pongan y que estén allí disponibles para oírse en Spotify, en Deezer y en todas estas. Y también podrías mandar podcast. Ahora, podrías estar oyendo este podcast en Spotify. Si yo voy y me inscribo y digo, mira, voy a mandar 100 episodios de mi podcast como un álbum y quiero que la gente los oiga. Hay unos requerimientos, por ejemplo, hay unos requerimientos técnicos en los que ellos exigen que, por ejemplo, vaya en WAV de 44.100 Hz y no se vale MP3 como solemos hacerlo nosotros en podcast, para que viaje más rápido, para que la gente gaste menos datos en descargar los episodios y oírlos. Y bueno, entonces hay que mandarlo en WAV, la calidad de sonido se espera que sea mejor. Y bueno, y los derechos. Tendría que ser un podcast del que tú poseas el 100% de los derechos, pero totalmente. Es decir, no se vale, si yo voy a cantar una canción del Símbolo, no se vale ya, ¿no? No puedo cantar ni un fragmentico de la canción para bromear, porque la canción no es mía. Y si bien es una cita, no es lo mismo que si yo hago esta cita dentro de un podcast. No estoy violando derechos de autor, es una cita, pero no canté la canción completa, ¿no? Entonces no me pueden cobrar los derechos de autor por utilizar la obra escrita, pero tampoco me pueden cobrar los derechos de autor por utilizar la obra grabada,
porque no puse la obra grabada, y si la pusiera, pues tal vez tendría unos problemas de derechos de autor. Pero si es que yo no estoy cobrando por este podcast. En cambio, si lo llego a mandar a Spotify como si fuera un álbum, igual que un álbum musical o un álbum me parece que la categoría que puedes buscar en Spotify o demás es Spoken Word, palabra hablada. Allí seguramente vas a encontrar discos, entre comillas discos, por ejemplo, de poesía. Y allí es posible que encuentres los discos, aquellos famosos de Jaime Sabines, leyendo sus poemas, o cosas similares. Seguramente vas a encontrar en Spoken Word cosas así, poesías o cosas que antes se vendían como si fueran discos en el mismo mercado que atiende la misma industria discográfica, que no necesariamente es musical, pero sí discográfica, aunque ya no sean discos, sino en apps. Y bueno, espero haber profundizado lo suficiente como para satisfacer a Don Bogotano, y espero haber tocado los temas que me había planteado Velvor, que además me dejó con la inquietud de mirar. Yo creo que ya apenas cuelgue esta llamada, que está larguísima por demás, voy a revisar lo de SoundCloud, porque él me dice que ya salió de beta la posibilidad de tener feed de podcast desde SoundCloud. Cambiaría entonces, cambiaría radicalmente la balanza, porque eventualmente SoundCloud podría resultarme más barato que Spreaker, eventualmente, o no. Bueno, tengo que mirar y analizar. Podría ser que me resultara más barato. Spreaker sigue teniendo la maravillosa posibilidad de permitirme hacer esto en directo y ver el chat y de enterarme de cosas. Incluso si yo estoy hablando, puedo enterarme de cosas y puedo contestarle a Velvor, que me está escribiendo esto. Y además, y una ventaja grande de SoundCloud es que te permite tener los audios en la mayor calidad posible de audio. Incluso puede tener esos ultra high definition de audio, es decir, puedes poner el audio incluso hasta 96, ¿cómo se mide eso? 96 kilohertz, no a 44.1 kilohertz, sino incluso a 96. Y no sé, tengo que verificar, porque incluso podría ser a 128, es decir, calidades de audio muy altas, de esas que la gente dice como, oye, pero ¿en serio? Pues, ¿para qué si realmente el oído humano no nota la diferencia? Bueno, pero hay personas que están interesadas en tener la mayor calidad de audio posible, así tú no lo notes, pero tenerla. Por ejemplo, los que pagan Tidal, que Tidal les ofrece esa ultra calidad de audio, ultra definición, ultra altísima. Y bueno, eso por ejemplo, entonces SoundCloud está en condiciones de competir con ese mismo nivel de calidad de audio que Tidal y que lo que sea. SoundCloud tiene muy buena calidad de audio. La mayoría de veces solamente lo notas si descargas los audios. Si los pones en streaming, es decir, si los oyes desde un reproductor web, pues sigue siendo lo mismo, porque pues hay que transmitirlo por la web, ¿no? Y los algoritmos hacen que se transmita de la manera más eficiente posible con el ancho de banda disponible. Creo que ya me puse muy enredado. Gracias a Andrés Lombana, dice muy ilustrativo el episodio de hoy, y pone aplausos. Gracias Andrés. Y Boom Si Boom dijo, pero hay que ver también el alcance de Spreaker y de SoundCloud, ¿no? El alcance, ¿a qué te refieres con eso, Boom? Si el alcance es de internet, es decir, global, a no ser que un país lo corte, como eso que mandan cortar a los operadores de internet y decir, cierra el puerto por el que entra YouTube, cuando hicieron eso en China. El alcance tendría que ser el mismo. Y bueno, y SoundCloud es una plataforma muy fuerte, y perdió por cuestiones de derechos, ha perdido a los DJs que tenían en esa plataforma su lugar ideal. Los DJs hacían mezclas en SoundCloud y las publicaban allí, y ahora por derechos SoundCloud dice,
Solamente puedes publicar las cosas que tú mismo hayas hecho y cosas sobre las que tengas los derechos totales de autor. Ah, bueno, esa es una diferencia. Spreaker de momento no te obliga a eso. Por eso puedo todavía tener podcast musicales y poner canciones en Spreaker, que tengo podcast musicales en Spreaker. Este no, pero otros. Y en cambio en SoundCloud no puedes tener lo mismo. Te bloquearía. Me dice Boomsy, no, me refiero a que no todos escucharían en SoundCloud, ¿o sí? Bueno, claro, no todos. Pero hay un público muy grande que oye SoundCloud. Quizás no sea el mismo. Y ahí está la gracia y la ventaja de algo que te propone Spreaker, que es, y de momento creo que es el único que conozco que hace esto. Es decir, no te preocupes, tú haz tu podcast en Spreaker, danos los datos de tus otras cuentas y nosotros lo llevamos allá. Así que Spreaker envía, bueno, yo lo tengo desactivado en este momento, pero Spreaker envía a SoundCloud todos los episodios que yo publico. Bueno, puede enviarlos, lo tengo desactivado de momento. Y quizás con esto me anime a volver a pagar mi cuenta premium de SoundCloud y a mandar todos los episodios. Así aparecería en las dos plataformas y quedas como un príncipe, Alan. Ese es hablado Rolo. Es decir, Rolo es bogotano tradicional de toda la vida, así como hablaban mis abuelos y mis bisabuelos, excepto una de mis bisabuelas que era española, españolísima, pero todos los demás eran rolos, cachacos bogotanos. Ah, no, mentiras. Imagínate que mi abuelo, cuentan que mi bisabuelo, uno de mis bisabuelos, se fue hasta Venezuela porque se enamoró de una corista y se fue siguiéndola en su espectáculo hasta Venezuela, y al regresar, después de su desamor con la corista en Venezuela, al regresar se volvió a enamorar, pero esta vez en Valledupar, y de allí viene mi ancestro vallenato y caribeño, porque al final mi abuelo nació en la bahía de Santa Marta, en el Caribe colombiano. Ya me extendí tanto, media hora. Caramba, larguísimo. Rolo es el personaje de Rolatweet. Déjame decirte que no es el único Rolo. No es el único. Un abrazo, soy Félix, ya conté demasiado y por favor, si llegaste hasta acá, gracias. Gracias por oír este episodio hasta este momento. Espero y prometo que en los próximos seré más dosificado, hablaré menos y más sustancioso, es decir, trataré de ser más conciso la próxima vez. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Soy Félix, mi Twitter es @locutorco y como puedes notarlo, leo todos los comentarios e intento responderlos muy bien. Belbor, gracias, un abrazo. Ya puse el robot, ¿cierto? Ya no me despido. Bueno, chao, cuelgo.